Vamos a abrir nuestras Biblias y ahí el libro de Santiago. Santiago, qué buenísimo ese anuncio. Yo hago lo mismo, pongamos nuestros celulares en vibrador ahí, ¿verdad? Y abrimos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 4. Y no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí el domingo pasado, pero el domingo pasado estuvimos viendo cómo peleamos, cómo se arman las guerras entre nosotros, los seres humanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos por qué peleamos los creyentes? ¿Por qué peleamos? Y uno pensaría que entre cristianos no se va a pelear, pero sí, la realidad es que sí, peleamos. Y veíamos el domingo pasado, vente conmigo por favor, ahí al libro de Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículo 1. Él dice, vente conmigo por favor, Santiago capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Te acuerdas? Y hay una pregunta retórica ahí. Yo te conté en qué consiste una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella en donde el que hace la pregunta no está esperando una respuesta. ¿Cómo así? El que hace la pregunta no espera la respuesta a esa pregunta. Lo que espera es un cambio de conducta. ¿Sí me explico? ¿Aló? Yo te di un ejemplo. Cuando a tu mamá tú le insistías, mamá, yo quiero tal cosa, ¿verdad? Y tu mamá te decía, hijo, ¿en qué idioma tengo que hablarte para que me entendas? Tu mamá no estaba esperando que le dijeras, in English, mamá. No estaba esperando que tú le dieras una respuesta. Lo que está esperando tu mamá es que entiendas y cambies. Esa es una pregunta retórica. Es interesante que el libro de Santiago está lleno de preguntas retóricas. Y aquí hace una pregunta retórica, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No está esperando la respuesta. Lo que está esperando es que cambiemos, porque inmediatamente hace otra pregunta. O está respondiendo con una pregunta. ¿No es acaso de las pasiones de ustedes que combaten en sus miembros? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y vimos que Santiago va al hueso y nos dice por qué es que peleamos. Para entender por qué peleamos los creyentes, te decía yo el domingo pasado, es importante entender por qué pelean los no creyentes. Y yo te conté cómo se inició la Primera Guerra Mundial. A ver, ¿quiénes se acuerdan qué evento dio origen a la Primera Guerra Mundial? La muerte de un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? A ver si se acuerdan. Del archiduque Franz Ferdinand del Imperio Austrohúngaro. ¿Te acuerdas que él andaba por Sarajevo? Y en Sarajevo, ¿qué andaba haciendo el archiduque? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué andaba haciendo? Andaba buscando cómo tener dominio sobre más personas, ¿sí? Y eso disparó la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? Con un hombre que quería tener dominio sobre la mayor cantidad de hombres. Y ojo, a veces no es solamente el deseo de tener más dinero lo que despierta una guerra. Yo creo que más profundo que eso es el deseo del hombre de tener dominio sobre la mayor cantidad de hombres. Yo lo voy a repetir. Es el ser humano queriendo tener mayor dominio sobre los otros seres humanos. Eso desencadena las guerras, los pleitos, la violencia. ¿Quieres un ejemplo? Lo vivimos aquí en Guatemala, a pocas cuadras en el Boulevard El Naranjo, hace unos días. ¿Qué comenzó ese pleito donde todos vimos los videos donde están quemando a dos mareros? La turba, los ciudadanos que ya están hasta acá de la violencia. ¿Qué originó eso? A ver,
¿Quiénes me dicen? Ahora sí, esa no es retórica. Respuesta, por favor. ¿Qué originó ese evento de violencia que vimos en el Boulevard El Naranjo la semana pasada? Hoy se hablaron. Vamos a ver, uno por uno. Hubo el asesinato de un taxista. Va, ok. ¿Quién mató al taxista? Los mareros. Va. ¿Por qué mataron al taxista? Porque se resistió. Ajá. Correcto, correcto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Es el hombre queriendo dominar a otro hombre, básicamente. Y el otro trabaje para mí. Mientras más personas tengo trabajando para mí, entonces tengo mayor poder. Mayor poder en todo sentido. Eso, dice Santiago, origina las guerras. Es el deseo, la codicia. Vente conmigo, por favor. Y entonces Santiago nos desnuda ahí en el versículo 2. Codician. Ustedes andan codiciando y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Y de eso lo vimos el domingo pasado. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y entonces yo te decía que entonces los cristianos somos muy astutos. Y lo que decimos es, pues entonces me voy a encerrar al cuarto y le voy a pedir el Mercedes-Benz mejor que el que tiene mi vecino. Y entonces, como la Biblia dice, que lo que le pidamos en su nombre nos lo va a dar. Entonces nos encerramos y decimos, Señor, dame un Mercedes-Benz del año, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén, porque todo lo que tú dices que te pidamos en tu nombre, tú lo vas a dar, amén. Y no lo recibimos. ¿Por qué no lo recibimos? Santiago nos desnuda y nos dice, porque están pidiendo mal y piden para sus propios deleites, para las pasiones que combaten en sus cuerpos, para andar apantallando. ¿Te acuerdas que veíamos cómo terminamos el domingo pasado? Los cristianos tendemos a caer en esa trampita de comprar las cosas que no necesitamos con el dinero que no tenemos para apantallar a los que nos caen mal. ¿Te acuerdas de eso? Ok, en ese contexto, Santiago entra al siguiente versículo. Vente conmigo, por favor, al versículo 4. Es impresionante lo que dice aquí. Oh, almas adúlteras. Si tú lo sacas del contexto, te vas a quedar hablando nada más del adulterio de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. Listo, por favor, préstame tu atención aquí. Ahí Santiago no está hablando de sexo, está hablando de otro tipo de adulterio. Yo lo he puesto en la pantalla, miren. Desencantados del que nos fascinaba. Está hablando de un adulterio espiritual. Dice ahí Santiago en el capítulo 4, versículo 4, a los creyentes. No le está hablando a los que no son creyentes, nos está hablando a nosotros, los creyentes. Dice, oh, almas adúlteras. ¿Que no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Sí, eso es interesante, hermano. Ponle atención ahí a la pantalla, por favor, porque solo tengo 2 puntos esta mañana. Nosotros los creyentes tendemos a olvidar que un día Dios nos hizo de Él. Tendemos a olvidar que Él nos limpió y nos hizo de su propiedad. Y entonces, cuando nos metemos a este sistema que vimos el domingo pasado, pelear, combatir, arder de envidia, estamos simple y sencillamente fascinándonos por otro, por el sistema de pensamiento de otro que no es nuestro esposo. Esa es la mera verdad. Es interesante que dice la Biblia que Él nos limpió los pecados por medio de su palabra. Mira, Juan, te quiero mostrar 2 versículos, Juan 13:10 y Juan 15:3. Aquí está, Jesús les dijo. El que está, por cierto, te pongo en contexto, ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús, la noche antes que lo apresaran, lavó los pies de sus 12 discípulos? ¿Te acuerdas? Fue a traer un lebrillo, puso agua y se metió debajo de la mesa y empezó a lavarle los pies a ellos. ¿Te acuerdas cuando llegó donde Pedro? Siempre Pedrito, ¿verdad?
Pedrito. Pedro el impulsivo. Pedro cuando vio que el Señor le estaba lavando los pies, de ninguna manera me los vas a lavar a mí. Porque yo creo que de alguna manera se sintió avergonzado que su maestro le estuviera limpiando los pies. Y entonces digo, no, de ninguna manera. Y entonces el Señor Jesús le dice, Pedro, si no te dejas que te lave, no vas a entender en qué consiste una vida rendida a mí. Eso le dijo básicamente el Señor. Entonces Pedrito dijo, vaya, pues entonces lávame todo. Así le dijo. Entonces, Señor, bañame por completo. Y entonces el Señor le dice, no, Pedrito, no estás entendiendo. Y le dice esto. Jesús le dijo a Pedro, el que está lavado no necesita lavarse los pies. Interesante, porque el Señor le está hablando a nivel espiritual. Pues está todo limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Claro, se refería a uno que no estaba limpio. ¿Quién era? Judas. Excelente. Mira lo que les dice después. Ustedes están limpios ya por medio de ¿qué? Por la palabra que yo les he hablado. Cuando yo los encontré a ustedes y ustedes se convirtieron a mí, empezaron a meterse a ese libro y el libro los fue limpiando. Y eso hasta este día es real. Él nos ha limpiado por medio de la palabra. El día que nos convertimos fue por medio de la palabra. El día que crecimos fue por medio de la palabra. Ahora que estás creciendo es por medio de la palabra que Dios limpia nuestro corazón. Interesante esto. Nos limpió de nuestra perversa forma de pensar. Eso a veces lo olvidamos, pero antes vivíamos en una vida perversa. De hecho, lo vimos el domingo pasado. Mira los versículos 15 y 16 del capítulo 3. Estos están unos versículos antes de lo que acabamos de leer. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Te acuerdas de ser pilas versus ser sabio? Sí. Si tú eres pilas, ten cuidado, porque podrías ser terrenal, animal, diabólico. Y hay celos, y hay pleitos, hay contención, hay perturbación y toda obra perversa. Ojo, y el Señor nos dice, ojo, yo no te quiero pilas, te quiero sabio. ¿Sí? Él nos limpió de esa forma perversa de pensar y de actuar que teníamos antes. Yo hice una pregunta más temprano en la mañana. Cuando tú te convertiste, por favor, remóntense años atrás, cuando ustedes se convirtieron. ¿Recuerdan el momento? ¿Recuerdan el lugar? Te hago una pregunta. ¿Cómo era tu vida los días anteriores a eso? ¿Cómo era tu forma de pensar? Yo no sé tú, pero mi vida era perversa, era maligna, era terrenal y era diabólica. Esa era mi forma de pensar. Satisfacción solo para mí. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si sobra un poquito es para mí. Y de dañar, de hacer daño a los demás. Y lo mismo daba el lunes que sábado en la noche. No había distinción entre un día y otro. Tan perversa era mi vida que así me levantaba y así me acostaba. Pero un día, el Señor me encontró y me limpió. Yo sé que lo mismo ocurrió contigo por medio de la palabra. Es interesante esto, porque no solamente hizo eso, nos casó con Él. Checho, ¿cómo que nos casó con Él? Espiritualmente nos ha casado, nos ha apartado. Estamos en el desposorio, el equivalente a ser novios que se van a casar. Estamos ahorita, un día vamos a celebrar las verdaderas bodas del Cordero, donde nos vamos a casar ya espiritualmente y para siempre con el Señor Jesús. Romanos 7:4, mira, no lo busques, aquí está, mira ahí en la pantalla por favor. Así también, dice Pablo, ustedes, mis hermanos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean ¿de quién? ¿Aló? Ok, de otro. ¿Quién es ese otro? Yo te dije que la Biblia siempre se explica ella sola. Vas a encontrar una coma y a continuación encuentras la explicación de eso. ¿Quién es ese otro? Ahí está, coma. Del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesús. Entonces, ¿de quién somos?
de Él. De Él nos ha tomado para casarnos con Él. Miren, hermanos, el mejor cuadro, por favor, dejen una marca ahí y vengan a Ezequiel en el Antiguo Testamento, por favor. Vengan a Ezequiel en el capítulo 16. Mira Ezequiel capítulo 16, por favor, el versículo 8 al 14. Ezequiel capítulo 16, del 8 al 14. Vente conmigo, por favor. Mira lo que dice. Esto es pero impresionante. Estás listo para un banquete. Lo que Dios le dijo a Israel tiene una aplicación devocional para nosotros hoy en día, para nosotros los creyentes. Porque yo no sé, esto es exactamente lo que pasó. Esto me pasó a mí. Y yo sé que eso te pasó a ti. ¿Sabes cómo es? ¿Cómo que es? Hermanos, hace 34 años yo estaba en la basura, desnudo, sucio, lleno de sangre mía y sangre de otros. Y Jesucristo pasó, me recogió. ¿Sabes cómo que es? Como que tú salieras un sábado en la noche a las calles de Guatemala y encontraras en la banqueta tirada y sucia a una mujer, desnuda, sucia, llena de sangre. Que tú te quitaras tu saco o tu camisa y la cubrieras y la llevaras a tu casa. Y si no estás casado, la bañas, la limpias y la vistes y le dices: yo quiero tomarte como mi esposa. Y darte una dignidad que no tienes, elevarte en la dignidad. Eso es exactamente lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Mira, lee por favor ahí, Ezequiel 16, 8. Y pasé, está hablando Dios, atención que está hablando Dios. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste, ¿qué dice? Fuiste mía. A mí me enternece esto, hermanos, porque como que me estoy viendo, Checho, fuiste mío. Yo te recogí, te levanté, te limpié, te cubrí, te vestí y te he hecho mío. Pero mira lo que dice después, versículo 9, te lavé con agua. Qué tremendo, ya vosotros estáis limpios por el lavamiento de la palabra. Qué impresionante. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón. Óyeme, mejor que el cuero. Te puse zapatos de tejón, te ceñí de lino, por favor. El lino es de las telas más caras que hay. Te cubrí con seda, te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos, collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Pero no solo eso hizo conmigo, hermanos, me dio de comer. Allá en la basura no tenía qué comer. Aquí me da de comer. ¿Y qué me dio de comer? ¿Qué me dio de comer? Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Checho, no eras nada y ahora eres hermoso. ¿Por qué? Por mi hermosura que yo he puesto en ti. Esto me encanta. Mira el versículo 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta tu hermosura. ¿A causa de cuál hermosura? A causa, dice el Señor, de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Qué me encanta eso, hermanos? Hay que entender, yo te lo dejo aquí. Haber sido tomados de la basura para casarnos con Él es el milagro más grande que puede habernos ocurrido. Yo no sé tú,
Pero hace años yo no tenía rumbo ni propósito en la vida, no tenía dirección, no sabía para dónde iba. Es más, había un temor en mi corazón que si moría, no es que yo no sabía dónde iba, sabía que no iba con Dios, punto. Y qué precioso cuando Él viene, me toma, me limpia, me lleva con Él. Qué fabuloso, hermanos. Pero, tú y yo corremos un tremendo riesgo, un tremendo peligro. ¿Cuál es el peligro? Aquí está, es el punto 2 de esta mañana. Que pasado un tiempo nos enfriemos, nos desencantemos de Él y nos enamoremos de otro. Voy a repetirlo. El riesgo que tú y yo vivimos es que pasado un tiempo nos enfriemos, nos desencantemos y nos enamoremos de otro. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a pensar como piensa el mundo, es porque nos ha fascinado otro y lo abandonamos a Él. Abandonamos los tiempos de comunión, de acercamiento, de plática con Él, de deleite de estar delante de Él, porque no hay otro que nos deleite más que Él, nuestro cónyuge. Pero tú y yo corremos el peligro de enfriarnos y empezar a alejarnos poco a poco, hermanos. ¿Saben cuál es el problema? Yo lo puse ahí, está en amarillo el primer punto. Es que queremos nuevas emociones y nos desviamos. ¿Sabes? Llevo varios años de estar pastoreando y en las oficinas donde me ha tocado sentarme como pastor, me ha tocado sentarme con parejas en donde ha estallado un adulterio. ¿Sabes qué origina el adulterio? Es un desencantamiento de aquel que te encantó en algún momento y comienzas a encantarte de otro. Ahí está todo. Y los seres humanos tendemos a ser así. Y entonces venimos y yo contaba más temprano, yo no sé cuántos de ustedes escucharon a un cantante. Yo siempre que yo digo escucharon a un cantante y veo que se desconectan la mayoría porque dicen, este viejito va a empezar a hablar de allá, híjole, ¿verdad? De los panchos. No, hay un cantante, poeta argentino que se llama Lito Nevia, vive todavía, por cierto. Y Lito Nevia escribió una canción cuya letra dice más o menos así. No se la voy a cantar, pero dice más o menos así. Dicen que viajando se fortalece el corazón porque andar nuevos caminos hace olvidar el anterior. Y dice, ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y cuando entra el coro, él dice, aquí ando, inventando una nueva esperanza para volver a vivir. Inventando, ¿sabes qué es? Alguien me dijo hace unas 3 semanas, lo que pasa es que tendemos a inventar un nuevo gozo para seguir viviendo. Yo dije, ¿cómo? Espéreme, voy a grabarlo, porque eso es. Cuando ya nos hemos desencantado de alguien, andamos buscando un nuevo gozo, una nueva emoción para volver a encontrarle sentido a la vida. Eso es ahí hay adulterio. Adulterio físico, estoy hablando con tu esposa o tu esposo. Pero muchos en la vida andamos así. Muchos en la vida necesitamos encontrar un nuevo gozo para volver a vivir y que nos dé un empujón otro par de años, porque ese se va a desvanecer. Ahí después encontramos un nuevo gozo para volver a vivir, para que nos dé emoción, que nos dure un par de años, que se desvanece, para encontrar otro gozo para volver a vivir. Qué terrible. ¿Sabes?
Exactamente lo mismo ocurre a nivel espiritual. Tú y yo corremos el peligro de, después de un tiempo, sabiendo que Él nos limpió, nos recogió de la basura, nos limpió y nos hizo su esposa, nos enfriemos, nos desencantemos y nos enamoremos de otro. La historia que te acabo de contar de Ezequiel, de esa mujer que fue recogida de la calle, en donde el Señor limpió sus heridas, le puso un vestido, le puso un anillo, brazaletes, la adornó. Esa historia no terminó bien, no terminó bien. Vente conmigo por favor ahí en Ezequiel, el capítulo, siempre el mismo capítulo 16, mira el versículo 15. Ahí hay un pero, pero, y por cierto yo te he dicho, yo creo que hay que ponerle atención, mucha atención a los peros que están en la Biblia. Pero confiaste en tu hermosura. Nelson, yo puedo poner mi nombre aquí y decir, pero Nelson, confiaste en tu hermosura, en que ya estabas limpio y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Wow. ¿Y saben qué? No hay sexo aquí. No está hablando de sexo aquí. Está hablando de desencantarnos de Dios y enamorarnos de otro. Mira el versículo 16. Y tomaste tus vestidos, Nelson, y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Nelson, tomaste a sí mismo de tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Tu ídolo ya no fui yo, tu ídolo fue otro, Nelson. Llámese dinero, fama, lo que sea. Eso es. Y mira el versículo 18. Y tomaste tus vestidos de diversos colores, te cubriste y las cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. ¿De cuáles ellas? De las imágenes. Mi pan también que yo te había dado. Ojo, ¿cuál es el pan que Dios nos ha dado? Mi pan que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de esos ídolos para olor agradable, y fue así, dice Jehová. A mí me hace temblar cuando yo leo en la Biblia, dice Jehová el Señor. Y dice el versículo 20, además de esto, ojo, además de esto, Nelson, tomaste a tus hijas que había dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Qué tremendo. Aquí aprendamos algo, hermanos. Cuando tú y yo nos enfriamos con el Señor y nos alejamos, hay un precio que pagar, y el precio lo pagan nuestros hijos, porque alejamos a nuestros hijos de la exposición ante la palabra, del congregarse, del compañerismo y de aprender que hay una vida de integridad que se puede seguir. Y nos lo llevamos de encuentro. Viene y hace una pregunta. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones, Nelson, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, Nelson, cuando estabas desnudo y descubierto, cuando estabas envuelto en tu sangre? Wow. Hermanos, esto es el amor de nuestro esposo anhelándonos para él, y que no tengamos el desencantamiento de él para encantarnos de otro. Esa es la mera verdad. Entonces se da todo a la inversa de lo que aprendimos el domingo pasado. ¿Cómo así? Regresa por favor ahí a Santiago, por favor. Santiago capítulo 4, para que lo entiendas. Veas Santiago capítulo 4, mira el versículo 3, por favor. Versículo 3. Ahora yo te voy a pedir que hagamos algo. En vez de leer la Biblia como lo hacemos siempre, poniendo velocidades, yendo hacia adelante, yo te quiero pedir que ahora pongamos retroceso y lo vamos para atrás. Y tiene sentido. Todo empieza a irse hacia atrás. Mira el versículo 3. Venimos y adulteramos, que es lo más bajo que podemos llegar. Luego
Porque lo que hubo antes fue pedirle al Señor para gastar en nuestros propios deleites. ¿Sabes por qué? Porque habíamos dejado de pedir. Interesante, ¿verdad? Y habíamos dejado de pedir porque estábamos ya inmersos en un sistema, una forma de pensar en donde para mí, lo que yo necesito, codiciábamos, ardíamos de envidia, matábamos. Si tú vas hacia atrás, ese es el proceso. Matábamos y vivíamos en constante pleito. Y viene el Señor y dice: no, Nelson, yo no quiero eso contigo. Yo no quiero que eso ocurra. Yo lo que quiero es tener tu corazón siempre. Hermanos, queremos nuevas emociones, no debíamos, y se da todo a la inversa. Y aún así, hermanos, como quien quiere salvar el matrimonio, como aquel esposo que sabe que Checho le ha sido infiel, porque se ha enamorado de otro, viene y me dice: ¿sabes qué, Nelson? Yo te anhelo celosamente. Lee, por favor, ahí en Santiago, en capítulo 4. Vente, por favor, ahí en Santiago, capítulo 4, donde acabamos de leer, versículo 4. Oh, alma adúltera, Nelson, ¿qué no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí está, ojo, otra pregunta retórica. ¿O piensas, Nelson, que la Biblia dice en vano que el Espíritu, con E mayúscula, es el Espíritu Santo, que Él ha hecho vivir adentro de ti, Nelson, te anhela celosamente? Yo preguntaba más temprano: ¿y qué es esto de anhelar celosamente? Ahora no es retórica, yo abro los micrófonos. ¿Qué viene a tu mente? ¿Cómo será un esposo anhelando a su pareja celosamente? ¿Quién levanta la mano? ¿Cómo? Que sus pensamientos sean solo para él. Que sus pensamientos sean solo para él. ¿Quién da más? ¿Cómo será esto que un cónyuge anhela a su pareja celosamente? No tengan miedo. ¿Cómo? Que siempre esté a su lado. ¿Qué más? Ahora, el problema es que tu cónyuge podría estar a tu lado. El problema es que tu cónyuge podría estar a tu lado, pero estar encantado de otro o de otra. ¿Qué es esto de que una pareja anhela a su pareja celosamente? Que siempre le sea fiel. Le sea fiel, ajá. Que lo quiere solo para él. ¿Sí? Es todo esto. Y voy a quedarme con la frase que dijo Noelia: que nos quiere solamente para Él. Que lo volteemos a ver solamente a Él. Que no se nos vaya la vista detrás de otro o de otro. Que sea Él siempre a quien vemos y que no se interponga nadie entre mis ojos y los ojos de Él. Eso es básicamente, hermanos. Eso es básicamente. De lo que está hablando Santiago aquí esta mañana es exactamente de eso. Y me temo, hermanos, que la iglesia de Cristo en toda Latinoamérica está fría precisamente por eso, porque le han encantado otros, porque el enamoramiento que tenía al principio se ha desvanecido y ahora hay otras emociones que le provocan otro, y para un creyente solo hay otro, y es el mundo y sus deseos. Este sistema, con toda su plata y toda su envidia que puede causar y todo el poder que nos puede dar, nos llega a cautivar y quedamos presos de eso, hermanos. Dios nos anhela celosamente. ¿Qué me encanta esto, hermanos? Yo te quiero decir algo. A veces
los creyentes, llegamos a caer en una trampa bien sutil, pero sutil, en donde todo pareciera que está bien. Te hago una pregunta, O voy a preguntar y levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes vieron los videos de lo que ocurrió en el Naranjo, una vez más? ¿Sí? O las noticias. ¿Vieron las fotos? ¿Sí? Ok. ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Maldad del que mató al taxista y maldad de los que están quemando a los otros vivos. Qué terrible, qué terrible. ¿A cuántos de ustedes le a la maldad? Levanten su mano. Ok. ¿A cuántos les repugna ver a un secuestrador secuestrando? ¿A cuántos de ustedes les repugna a un marero matando porque no pagan la renta? Ok. Yo me puse a pensar que eso es el resultado de una decadencia moral y espiritual en Centroamérica. Entonces me hace voltear a ver a los pastores. A los pastores. Y cuando te digo pastores, te hablo de pastores católicos o evangélicos. ¡Qué decadencia! ¡Qué decadencia! Y mucha mentira, mucha falsedad. ¿Cuántos de ustedes rechazan a los líderes espirituales que son mentirosos? Levanten su mano. ¿Verdad que cae mal? Cae mal. ¿A cuántos de ustedes les gusta trabajar para el Señor? Levanten su mano. ¿Les gusta trabajar arduamente? Levanten su mano. Ok. Ahora vente conmigo a Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis 2. Y con ese pasaje voy a ir aterrizando. Todavía no, pero vente conmigo a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Qué tremendo. Antes de leerlo, te hago una pregunta. En los primeros 4 capítulos de Apocalipsis, el Señor escribe 7 cartas. ¿A quiénes son dirigidas las cartas? A 7 iglesias que existían en Asia Menor en aquel entonces. Estas cartas son para creyentes, no son para no creyentes. Son para creyentes. Ahora, entendiendo eso y pensando en las preguntas que les he hecho, que levantaran la mano, síganme por favor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice el Señor a Juan: escríbele al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Por favor, la primera iglesia bautista de Éfeso. Ok, Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, está hablando de Jesús. El que anda en medio de los 7 candeleros, está hablando de Jesús. Dice esto. ¿Qué es lo que le dice a los creyentes? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Wow. Yo les pregunté si a ustedes les gustaba trabajar para el Señor arduamente. Me dijeron que sí. Ok, póngale un chequecito, estamos empatados. Y que no puedes soportar a los malos. Yo les pregunté cuántos detestan a los malos. Y ustedes levantaron la mano. Ok, póngale chequecito, estamos empatados. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo te pregunté, ¿quiénes de ustedes detestan a los líderes espirituales mentirosos? Y ustedes levantaron la mano. Ok. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Yo sé, algunos de ustedes dan clases de escuela dominical, algunos de ustedes son líderes de Moanza, algunos de ustedes discipulan, algunos de ustedes les gusta testificar, trabajan para el Señor arduamente. Óyeme, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mira cómo comienza el versículo 4, por favor. ¿Cómo comienza?
Pero, tengo contra ti, Nelson Rivas, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, Nelson Rivas, de dónde has caído. Y aquí no está hablando de perder la salvación. Y arrepiéntete. Pero si yo me arrepentí, acepté al Señor. Sí, pero Dios llama al creyente a arrepentirse cuando él está fascinado yendo en otra dirección. Arrepiéntete y haz las cosas que hacías en tu primer amor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Está hablando de ministrar, está hablando de servicio, está hablando de la forma de ministrar y abrir la Biblia. Lo voy a quitar de ti, Nelson Rivas, si no te has arrepentido. Hermanos, cuando yo veo esto, yo me doy cuenta que los creyentes hoy en día pasamos por tiempos como esos, en donde tan enamorados estábamos y fascinados de Jesús, que poco a poco nos fuimos enfriando y nos metimos en este proceso que vimos en Santiago para llegar a un punto tan bajo en donde adulteramos en nuestro corazón y nos fascina otro y nos tiene cautivados. Quiero decirles, hermanos, cuando me toca aconsejar una pareja por adulterio, ahí en la oficina o en cualquier oficina que haya estado, yo observo que el origen del adulterio es que el hombre quiere tener lo que ya tiene, seguirlo disfrutando, pero por otro lado quiere comenzar a disfrutar nuevos gozos para volver a vivir sin soltar esto. Y cuando es descubierto, está en un tremendo problema. Porque muchas veces los he visto llorar en perder esto y perder lo otro y quedarse sin nada. Eso es lo peor. Pero ¿sabes qué es? Es querer seguir disfrutando de esto, pero ahora disfrutar de algo a escondidas. Ese es el adulterio. ¿Sabes? A nivel de cristianismo, en nuestro corazón los creyentes a veces somos iguales. Queremos seguir disfrutando de todo esto, de servirle a Dios. Óigame, hermanos. Nos encontramos trabajando para Dios sin tener comunión con Dios. Nos encontramos sirviéndole al Señor sin el Señor. Nos encontramos detestando lo malo, enamorado de otro. No puede haber una dualidad peor que esa. Qué malo lo que hacen. Es la maldad que hay en el mundo. Y por detrás nosotros adulterando espiritualmente. Esa es la advertencia que hace Santiago y esa es la advertencia que nos hace Dios. Pero todo es, hermanos, porque nos hemos enfriado y porque ya no queremos tener ese arrobamiento que teníamos con el Señor. Lo hemos perdido, lo hemos descuidado, ya no nos interesa. Y viene Dios y tiene que escribir todavía, después de muerto y resucitado, 7 cartas en donde dice: regresa por favor, te quiero solo para mí. Lo que me derrite el corazón del Señor es que todavía nosotros, fascinados por otros, y Él dice: regresa por favor. No sé cuántos de ustedes habían leído Apocalipsis 3:20. Lo saben de memoria. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces no hemos usado ese versículo para hablarle a alguien para que acepte a Cristo? ¿Sí o no? Pero te tengo malas noticias. Ese versículo no es para eso. En ese versículo está bien, si lo usas está bien. De todas maneras el Señor quiere entrar en el corazón de alguien. Pero ese versículo está en una de las cartas a las iglesias,
a los creyentes. Y el Señor está tocando la puerta del corazón de los creyentes para que los creyentes abramos y volvamos a tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque la hemos descuidado. Hemos olvidado la comunión que teníamos con Él. Ya no nos encanta sentarnos o hincarnos a la cama para hablar con Él, para llorar con Él, para derramar nuestro corazón con Él. Y yo te tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estando en un tiempo a solas con Él, te deleitaste en ese, viste un versículo que saltó, te tocó, cerraste este libro, le echaste llave al cuarto, caíste de rodillas y empezaste a derramar tu alma delante del Señor? Qué delicioso es eso, ¿sí o no? ¿Cuándo fue la última vez? Hermanos, lo que está diciendo aquí Santiago es, les ha fascinado otro. Nelson, te ha fascinado otro. Por eso es que ya no te emociona estar conmigo. Apocalipsis capítulo 2 dice exactamente eso. Yo no tuve el tiempo de verlo, pero ahí lo buscas en tu casa. Cantares 5 del 2 al 3 dice: mi amado metió la mano por la celosía para abrir la puerta, pero no pudo, porque yo me había desvestido y me había acostado. ¿Y para qué me iba a levantar de nuevo? Un cuadro exactamente de lo que estamos diciendo, hermanos. Hermanos, hemos abandonado, nos hemos desencantado del que nos limpió. Nos hemos desencantado del que nos tomó de la basura para amarnos, porque nos ha fascinado otro. ¿Hay tiempo de volver? Sí, hay tiempo de volver. De hecho, yo pedí al hermano Freddy que si podíamos cantar una canción que el Señor le regaló a un pastor brasileño que se llama Samuel Mariano. Y esta canción habla precisamente de eso, que es tiempo de volver, es tiempo de regresar con Él. Y si esta mañana el Señor te pone bajo la convicción que es tiempo de regresar, porque estabas fascinado con otro, no le tengas temor a volver con Él. Te lo dejo aquí. Esta es la última diapositiva que te dejo. No te enamores de otro cuando un día estuviste enamorado de Jesús. No te enamores de otro. Él nos anhela celosamente, solo para Él. Mira la letra de este canto, por favor. Es tiempo de volver. Samuel Mariano cuenta que el Señor, él estaba teniendo un tiempo de comunión con Él, y él lo que hizo fue comenzar a escribir esta canción. Una canción muy linda. Dice: todo lo que yo quería, él la ha plasmado como que Dios le está diciendo al pastor Samuel: todo lo que yo quería era hablar contigo, pero tiempo para mí ya no tienes más. Todo lo que yo quería era ser tu amigo, pero tiempo conmigo olvidaste también. Nunca más conversamos de madrugada. Yo te preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que conversaste con Él de madrugada? Y en sollozos ya no escucho más tu voz. Qué nostalgia, está hablando Dios. Qué nostalgia que ya no platicamos, y los secretos que teníamos tú y yo. Fue por eso que yo cerré las puertas, para ver si así te acordabas de mí. Ya no soporto más estar en esta indiferencia. Yo no quiero vivir así. Tus negocios son más importantes que yo. Y hace mucho tiempo que te oí llamarme mi amigo. Qué nostalgia que tengo de ti. Hace tiempo que necesitaba conversar contigo. Y es tiempo de volver, de arrepentirse, de reanudar nuestra amistad
Y es tiempo de llorar de una conversión. Yo todavía quiero ser tu amigo, de verdad. Todo lo que yo quería era hablar contigo. Y la oración de algunos minutillos que tenías, ahora ya no la tienes más. Todo lo que yo quería era ser tu amigo. Pero por todas sus amistades, te olvidaste de mí. ¿Recuerdas cuando hablábamos de madrugada? ¿Recuerdas? Y en la orilla de tu cama yo podía oír tu voz. Qué nostalgia tengo de ti. Y los secretos que teníamos tú y yo. Tu Facebook y tu Twitter son más importantes que yo. Pasas más tiempo con ellos que conmigo. Qué nostalgia tengo de ti. Hace tiempo que necesitaba conversar contigo.